los costos marginales, básicamente se refiere a una diferenciación. En este tema se va a diferenciar lo que son costos y lo que son gastos. Pero a este nivel vamos a llegar también a diferenciar cuáles son costos fijos. Este sistema de costos marginal, aparte de considerar cuáles son costos los relacionados con producción y cuáles son gastos relacionados con el funcionamiento de la empresa, los clasifica también cuáles de estos costos son fijos, es decir, son constantes, y cuáles de estos costos son cambiantes, es decir, cambian en función a la cantidad. Lo mismo ocurre con los gastos. ¿Cuáles de estos gastos son fijos y cuáles de estos gastos son también cambiantes? Dependen de una relación de cantidad o de tiempo incluso. ¿Y para qué hace esto? Lo hace para que a la valoración se tome en cuenta todo lo variable. Y los fijos, lo que hace con los fijos es simplemente los envía al estado de resultado. Esto es lo interesante de hacer en este sistema. Porque los costos, vean, tenemos aquí una parte que son costos, pero por ser fijos se van a ir al estado de resultados, ¿sí? No van a ir como los variables a la hoja de costos. Entonces aquí viene algo extraño. ¿Cómo puede ser que un costo, una parte de lo que me cuesta producir, no vaya a la hoja de costo? Solo por ser fijo. Y una parte de esos costos, que por el hecho de ser unos pagos constantes, tengan que ser separados del hoja de costo y llevarse al estado de resultado. Entonces, esa es la característica principal de los sistemas marginales. En el sistema que acabamos de ver o que acabamos de terminar costos estimados, la clasificación era simple. O era costo o era gasto. Los costos iban a la hoja de costos. Y los gastos, pues, en cuentas de gasto para el estado de resultado. Ni más ni menos. Eso es lo que hacen los costos tradicionales. Pero veamos cómo los marginales hacen una clasificación, una diferenciación y segregan los fijos y los variables. Los variables los toman en cuenta para la producción y los fijos no. Y sin importar si es costo o es gasto. Entonces, tiene esa característica en este caso los sistemas de costos marginales. Funcionan de esa manera y es eso lo que vamos a ir aplicando. Tanto en los registros como en los cálculos vamos a ir generando información de este tipo. Esa diferenciación básica o inicial, si quieren, es todo lo que vamos a hacer en el sistema. Porque vamos a tener que contabilizar los costos variables, los costos fijos aparte, los gastos variables y los gastos fijos aparte. Entonces, tienen que contabilizar también. Desde ese punto de vista, vamos a aplicar los siguientes conceptos. Pongamos, sistema de costos marginales nos dice, el concepto de costo marginal o directo nos dice que los costos marginales están basados en el análisis y comportamiento de los costos de producción y gastos de operación. Vamos a poner acá. Y gastos de operación, que clasifica los costos fijos y variables. Entonces, esta es la parte importante. Clasifica los costos fijos y variables. Con el propósito de generar información para la toma de decisiones. El costo unitario está compuesto por costos variables y en ningún caso por costos fijos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos en costeo marginal? Tenemos que hacer un análisis y
clasificar cuáles de estos costos son fijos y cuáles de estos costos son variables. Pero no solo los costos, también nos dice los gastos de operación. Entonces, el costeo marginal, previo análisis del comportamiento de los costos, hace un análisis de cuáles son costos fijos, costos variables. Cuáles son gastos de operación fijos y cuáles son gastos de operación variables. Entonces, desde ese punto de vista tenemos esta situación. ¿Cuál es su propósito? Generar información para toma de decisiones. Desde luego, este es un sistema que permite tomar decisiones. Es básico. A ver, entonces, ahí mencionábamos que ese sistema busca saber cuáles son sus costos controlables y cuáles son sus costos no controlables. Los costos controlables, hablamos de los variables, porque están en función a la producción. Y los costos no controlables son fijos. Y uno dirá, pero si es fijo, nos referimos a controlables con respecto a la producción. No se los controla. Es decir, no puedes hacer que disminuyan. Es un pago constante. En función a la producción, no los puedes controlar, porque son pagos que sí o sí van a existir. En cambio, los variables están condicionados a la producción. Si produces más, te cuesta más. Si produces menos, te cuesta menos. Entonces, tiene una relación directa con la cantidad producida. En cambio, los fijos no. No importa si produces más o menos, igual tienes que hacer el pago por el total. A ver, viendo esto, habíamos indicado que hay una clasificación por el tipo de coste de producto. Y en esa clasificación mencionábamos los costos tradicionales o absorbentes que reconoce impuestos nacionales, donde el costo tradicional solo separa costo y gasto. Los costos son todos aquellos pagos relacionados o invertidos en la producción, y los gastos son todos aquellos pagos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Todos estos costos y estos gastos se concentran en el estado de resultados, que en este caso es el tradicional o absorbente, donde partes de los ingresos y tomas en cuenta todo lo que es el costo de la producción que se ha vendido, que puede ser los materiales, el trabajo directo, los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos existen los costos indirectos desembolsables, material indirecto, trabajo indirecto, los servicios básicos, los combustibles, refrigerios, atención médica, honorarios. Y tenemos también los costos indirectos no desembolsables, que son los activos fijos. Para luego restar los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos tenemos lo que son servicios básicos, pero del área administrativa o comercial, combustibles, lubricantes, refrigerios, honorarios, alquileres también, seguros, depreciación de activos fijos. Vamos a poner en práctica eso. A ver, tenemos acá un ejemplo de estado de resultado tradicional o absorbente. Entonces vamos a generar información básica simplemente para ver la diferencia. ¿En qué se diferencia? ¿Sí? Vamos a ver simplemente la diferencia. En este caso, vamos a tener el ingreso total que está considerando las ventas. Las ventas del periodo, pongamos que es, vamos a poner un número redondo, 100,000. Esto es un ejemplo. Tengo un total ventas de 100,000. Eso sería mi ingreso total. Las ventas de 100,000. Correcto. Para el costo de producción de lo vendido, vamos a considerar lo siguiente. Voy a hacerlo de esta forma. Esto es menos costo
que se denominan costo de producción de lo vendido. Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué entra al costo? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Lo primero, el material. El material directo. Pongamos que el material, todo el material se ha invertido, valor de 15,000. Es un ejemplo. Tenemos trabajo directo también. Es un ejemplo. Digamos que el trabajo en la producción se ha invertido valor de 25,000. ¿Ya? Tenemos también parte del costo, costos indirectos, costo indirecto, pongamos esto solo para aclarar, de los servicios básicos. $3,000. Otro costo indirecto, digamos que es alquileres de la planta, de oficinas, 8,000. ¿Cuántos somos? 51,000. Y vamos a poner un costo indirecto más de las depreciaciones. En depreciaciones, pongamos que ha sido 6,000. Listo. Todos esos costos son del área de producción. Entonces, ¿cuánto es el costo de lo vendido? 57,000. El resultado bruto va a ser 100,000 menos 57,000. 43,000. Y luego vienen gastos operativos. Y aquí vamos a poner los gastos operativos que corresponden. Simplemente gasto para el área administrativa, servicios básicos, gasto. Se ha hecho un pago para el área administrativa por concepto de alquileres y se ha hecho un registro de gasto por depreciación de activos fijos del área administrativa. A eso se refiere, ¿no? Es costo cuando es del área productiva y es gasto cuando es del área administrativa. Vamos que aquí ha sido 2,000. Acá nos han salido los alquileres unos 5,000. Y el gasto por depreciaciones ha sido unos 4,000. Entonces, un ejemplo. Veamos acá, sumando, ahí está. A eso se refiere el método tradicional. Que todo lo que es costo, o sea, todo lo que forma parte de la producción se lleva al costo. Y si se ha vendido, se llama costo de producción de lo vendido. Y todo lo que se paga o se utiliza para el funcionamiento de la empresa es un gasto. Es un gasto operativo o de funcionamiento. Entonces, esa es la estructura tradicional de un estado de resultados, donde a los ingresos se restan los costos y luego los gastos. Con eso tenemos un resultado neto, 43,000 menos 11,000 de 32,000. Eso es lo que hace el sistema de costos tradicionales. Clasifica los costos, los lleva a producción y los gastos los contabiliza, pero van al estado de resultados. Eso es un sistema de costos tradicional, ¿sí? Bueno, en realidad así se reporta un sistema de costos tradicional, los más comunes que hacemos. Pero ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasaría si yo quiero convertir este estado de resultado tradicional o absorbente a marginal? La clasificación va a ser distinta. ¿Por qué? Veamos. Voy a ponerlo
acá debajo. Y ahora lo vamos a volver sistema de marginal o directo. ¿En qué cambia? El ingreso no va a cambiar, pero la parte de la estructura de costos sí, porque me va a pedir me va a hacer un requerimiento. Primero que clasifique cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos. Por ejemplo, el material es un costo variable por una simple y sencilla razón. ¿Qué vamos a explicar acá? Un material, por ejemplo, en este caso, es variable porque a mayor cantidad de material, mayor va a ser su costo total. Pongamos este ejemplo. Quiero fabricar un producto. Se fabrica ese producto con 1 kilogramo de material directo A. ¿Ya? O sea, un producto se fabrica con 1 kilo de material. ¿Cuánto cuesta el kilo de material? 20 bolivianos. Perfecto. Entonces, si yo quiero fabricar un producto, ¿cuántos kilos necesito? Necesito 1 kilo que cuesta a 20. Entonces, eso significa que el costo unitario va a ser 20. 1 por 20, 20. Ahora, quiero fabricar 5 productos terminados. ¿Cuántos kilos necesito? Necesito 5 kilos. ¿Cuánto está cada kilo? 20 bolivianos. Ese es su costo unitario. Entonces, 5 por 20, 100. Quiero fabricar 20 productos terminados. ¿Cuántos kilos necesito para 20? 20 kilos. Porque hemos dicho un producto con 1 kilo se elabora. ¿Cuánto cuesta cada kilo? 20. Entonces, 400. Para 80 por 20, 1600. Entonces, noten, a mayor cantidad de producción, tenemos un mayor costo total. A menor cantidad, menor costo total. Así funcionan los costos variables. Por eso el material, si quieres producir más, va a entrar más material. Por ende, más costo. Tiene una relación directa con la cantidad. Correcto. Por eso el material directo es variable. Aquí lo puse, variable. El trabajo directo es un costo fijo porque el pago mensual es fijo. El haber básico es fijo. Lo que varía o lo que hace variar los pagos es si se faltan o si el mes tiene más días o menos días, pero eso no lo vuelve en un pago variable. El contrato sigue siendo fijo. Los ingresos adicionales puede ser que hagan variar, pero no por eso se vuelve un costo variable. Entonces, todo lo que corresponde al trabajo es un costo fijo. Los servicios básicos, ¿serán costos fijos o costos variables? Es decir, cada mes pagamos lo mismo en los servicios básicos o varía según lo que se utiliza o lo que se fabrica. Varía, licenciado. Varía. Entonces es un costo variable. En el caso de los alquileres, ¿es un costo fijo o variable? Fijo, licenciado. Es un costo fijo porque sin importar cuánto se produzca o no se produzca, igual tenemos que pagar el alquiler mensual, lo que está convenido, lo que está pactado. ¿Y las depreciaciones serán fijos o variables? Variables. Es fijo. Es fijo. Por el porcentaje de depreciación es fijo. Lo que hace parecer que sea variable es la actualización. Sí, No se olviden que cuando uno actualiza, la depreciación cambia, pero eso no significa que sea variable. La actualización en realidad hemos dicho que no existe un valor real. Entonces, por eso en costos no actualizamos. Por esa razón, los activos fijos, por ejemplo, en el caso de los muebles, se deprecia 10% cada año.
sin importar si utiliza o no. Edificios 2,5% por año. Son 40 años de vida útil. Entonces, es constante. Porque ahí dice, se use o no, es constante. La depreciación es un costo fijo, a no ser que se haga depreciación por rendimientos. Esa es otra cosa. ¿Qué significa depreciación por rendimientos? Por ejemplo, una impresora, digamos, compramos una impresora, puedes llevarlo de dos formas. Por el método de legislación boliviana, como muebles y enseres. 10 años de vida útil. Pero no tiene sentido. Una impresora no va a durar 10 años. Entonces, yo no tomaría esta opción. Por el método de legislación, no lo haría. 10 años de vida útil yo no le daría. Entonces, lo llevaría como muebles y enseres, pero utilizando métodos de rendimientos. ¿Para cuánto rinde una impresora? Según las garantías, está en promedio 6.000 hojas. Te garantizan que va a imprimir sí o sí 6.000 hojas. Entonces, puedo hacerlo en base a eso. En base al número de hojas impresas, puedo calcular su depreciación. Si en el mes he impreso 300 hojas o 500 hojas, pues deprecio en base a 300 hojas. En base a su rendimiento. Otras máquinas están en función a las horas de uso. Eso sí lo vuelve variable cuando utilizas rendimientos. Pero si utilizas la legislación boliviana, que es lo más común, es un costo fijo. En este caso no estamos entrando en detalles, es un costo fijo. Pero en la teoría te dice claramente, ¿no? Sería, por el método adicional, sería legislación boliviana, líneas rectas, rendimientos. Hay diferentes depreciaciones. Veamos, aquí está, costo fijo. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a decir los costos fijos, pero aquí también clasificaremos. Este tipo de gastos, tenemos gastos de servicios básicos. Los servicios básicos es un gasto variable. Si en costo es variable, también en gasto. Los alquileres es un gasto fijo para el área administrativa. Y la depreciación también es un gasto fijo. ¿Qué ha hecho el sistema? Me ha hecho clasificar lo que es variable de lo que es fijo. Y vean lo que hace. El marginal lo que hace es agarra los costos fijos y dice, esto no va aquí, va aquí. Los gastos que son variables no van aquí. Costos fijos se los separa y vienen acá. Y ahí está. Costos y gastos fijos en uno solo, costos y gastos fijos en uno solo, costos y gastos variables también están juntos. Todos los variables, todos los fijos, separados. ¿Y qué más? Este costo ahora se llama costo variable total. Y sumo. Ese es el costo variable total. Eso ya deja de ser resultado bruto. Eso se llama ahora margen de contribución. Porque esos 80.000 es el resultado que va a contribuir para cubrir mis costos fijos. Eso deja de ser gasto operativo y se vuelve costo fijo total. Se suma 48.000. Resultado neto 32.000. Deja de ser resultado neto y esto se llama ahora rendimiento neto de explotación. Esa es la estructura, o eso es lo que se hace en el costeo marginal. Eso es lo que hacemos en el costeo marginal. Y en base a esto, se puede calcular el punto de equilibrio. O sea, cuando la información está clasificada de esta manera, se puede calcular el punto de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Cantidad de equilibrio dice costo fijo. El costo fijo es 48,000. Ya, 48,000. Ingreso unitario. ¿Cuánto es por unidad? Vamos a suponer acá que hemos vendido. Solo es un supuesto. Suponemos, porque tendría que tener este dato, ¿no? Que la cantidad vendida es 1000 unidades. Es un ejemplo. 1000 unidades. ¿Ya? Necesito ese dato para hallar el punto de equilibrio. ¿Cuánto hemos vendido? ¿Cuántas unidades? 1000 unidades. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir los 100,000 entre 1000. Y me está diciendo que cada unidad tiene un precio de 100 bolivianos. Y para el costo variable, los 20,000 dividido entre 1000. Y me está diciendo que su costo variable unitario es 20 bolivianos. Con eso, me está diciendo que el punto de equilibrio es 600 unidades. Es decir, si yo vendo 600 unidades, aquí no habría utilidad, no habría un rendimiento neto. ¿Será verdad eso? Pues hagamos la prueba. Multiplicaremos los 100, pero por 600. Da 60,000. Si yo genero 60,000, ¿cuánto tendría que ser mi costo variable? 20 bolivianos el costo variable unitario que hemos calculado acá. Por 600 da 12,000. Por 600 unidades da 12,000. Entonces estamos 48,000. El resto del costo fijo, 48,000, 0. Demostrado. Que este es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio es la cantidad. Estoy haciendo una breve explicación, pero un ejemplo pequeño. Todo esto lo vamos a hacer. La cantidad de equilibrio significa qué cantidad es la que necesito para generar o conocer cuánto es el ingreso que debo generar para cubrir mis costos fijos y variables, cosa que no me quede nada de utilidad. Que todo esté equilibrado. Cero ganancias, cero pérdidas. Eso es lo que hace el sistema marginal. Me permite ordenar la información de una manera que no es muy aceptada por impuestos, porque impuestos no lo va a aceptar. Ellos quieren la información de otra manera, pero que al final sirve para tomar decisiones. Porque si ya sé cuánto es lo mínimo que debo vender, mi objetivo va a ser vender más de 600. ¿Por qué aquí hay utilidad? Porque hemos vendido 1000. Si hubiéramos vendido menos de 1000, tal vez habría pérdida. Eso es lo que hace en realidad el sistema de costos marginal. Clasifica la información tanto de los costos como de los gastos en fijos y variables. Y esa información lo va a centralizar en un estado de resultados que va a servir, en este caso, para tomar decisiones. En este caso, hallar el punto de equilibrio y tomar decisiones. Ese es el propósito fundamental de este tema. Entonces, esa es la diferencia de un estado de resultados tradicional versus un estado de resultados marginal. Ahora uno dirá, entonces es solo clasificar. No es tan así. Obviamente ahorita parece que son lo mismo. Si uno ve esto, dice, pero es aquí sale 32,000 y acá sale 32,000. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente yo he tomado un ejemplo sencillo, o sea, acomodado información datos sin calcular previamente que están aquí. Pero cuando tú lo enlazas con la producción, obviamente hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el estado de resultados tradicional sale más utilidad que en el marginal. Y eso lo vamos a ver en el ejercicio. Entonces, lo que queríamos mostrar simplemente es la diferencia entre un sistema tradicional o absorbente versus un sistema de costos marginal. No se olviden,
En el sistema de costos marginal, solo toma en cuenta los costos variables para la producción. Y si hay gastos variables, los va también a unir cuando estemos haciendo el estado de resultados como parte de los costos variables. Y en el caso de los costos fijos, los separa de la producción y los lleva como si fueran recuperables en segundo o en una segunda instancia. Como si fueran unos gastos de operación, los lleva a un segundo plano, a una segunda etapa de recuperación. Eso es lo que hace este sistema. Evidentemente, esa forma de clasificar la información hace que le permita calcular el punto de equilibrio. Con ese punto de equilibrio, saber qué cantidad es la mínima que debe vender y proyectar con eso sus resultados. Incluso aquí podemos calcular cuánto es la utilidad que puede generar haciendo una cierta cantidad de ventas, ¿no? Se puede hacer diferentes cálculos que vamos a ver más adelante, pero es eso. Ahora, entrando de nuevo a la teoría, a eso se refería, ¿no? Esta parte donde decíamos que a los ingresos se resta todos los costos que están relacionados con la producción y luego los gastos de funcionamiento. Eso es el tradicional. Y el marginal lo que hace, ya lo hemos visto, los costos marginales clasifica todo lo que son costos y gastos variables de los costos y gastos fijos. Los separa, todo lo que es variable de lo que es fijo, y los lleva a un estado de resultados donde tiene los ingresos, donde resta todos los costos variables y los gastos variables. O sea, costos variables, gastos variables. Y en segunda instancia resta recién los costos fijos totales, que está compuesto por el costo fijo de producción y los gastos fijos operativos. Por eso aquí dentro de los fijos está el trabajo, o los sueldos, el alquiler, el seguro, las depreciaciones. Pues esa era básicamente la intención de mostrar la diferencia entre ambos. Ahora, entrando ya un poco en contexto, veamos qué características cumple este sistema. Sus características, que nos va ayudando las pautas. Acá nos dice, los costos de producción y gastos de operación son clasificados en dos grupos, variables y fijos. Sí, eso es lo que hemos visto. Hemos hecho un ejemplo donde se han agrupado los costos y gastos variables y aparte otro grupo de costos y gastos fijos. Entonces, ¿cumple esa característica? Claro que sí. ¿Qué más? Tenemos en este caso una segunda característica, dice, los elementos que integran el costo de producción son únicamente los costos cuya magnitud cambia en función directa a los aumentos o disminuciones registrados en el volumen de producción. O sea, básicamente, ¿qué me está diciendo? Que al costo de producción solo puede ir aquellos costos variables que estén directamente relacionados con la cantidad producida. Desde luego. O sea, si la cantidad producida aumenta y el costo aumenta, es variable. Si la cantidad producida disminuye y el costo también disminuye, es variable. Entonces, solo esos costos son los que van a ir. Dice, únicamente son los costos cuya magnitud cambia en función a los aumentos y disminuciones en el volumen de producción. Solo esos costos variables van a ir a formar parte de la producción. Aquellos costos que cambian. Los costos fijos aquí no entrarían. Entonces, dicho eso, cumple esa característica. Inciso C dice, los costos fijos de producción son excluidos y son reconocidos como costos del periodo que afectan al resultado. Sí, lo hemos visto acá. Los costos fijos están siendo llevados
como parte de recuperación de gastos del periodo. No forman parte de la hoja de costos. ¿Cumple esta condición? Sí. Luego dice, la evaluación de los inventarios de producción en proceso, artículos terminados, costo de venta, se hace en base a costo variable de producción. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. A ver, pongámoslo fácil. Un ejemplo fácil. Si yo tengo el material directo, que es un costo variable, el trabajo directo, que es un costo fijo, que lo es, y tengo costos indirectos que son variables, y tengo costos indirectos que son fijos, porque hay que separar, existen ambos. Pongamos este ejemplo. Haciendo un costo tradicional, digamos aquí sería 10, 15, aquí que sea 20, no 20, aquí sea 8 y 12, por así decirlo. Total, 45. Porque en el tradicional no separa los variables de los fijos. Así estaría, mi costo unitario sería 45 y con eso tendría que hacer la evaluación. Pero si hago un costo marginal, ¿los 10 entra o no entra? Sí, dice. Sí. Los 15 bolivianos del trabajo, ¿entra o no entra? No. No entra. El costo indirecto variable, 8 bolivianos, ¿entra o no entra? Sí. Sí, Lisa. Sí, entra. El costo indirecto fijo, que son las depreciaciones, los seguros, los alquileres, ¿entra o no entra? No. No. Entonces, vean, ¿cuánto es mi costo marginal acá? 18. El tradicional me dice que es 45, pero el marginal me dice que es 18. Y acá dice, la evaluación de los inventarios de producción en proceso, artículos terminados, costo de venta, ¿se hace en base a qué? Costo variable de producción. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Tengo que tomar en cuenta este dato. Estoy manejando un costo subvaluado. Sí, pero el sistema me pide eso. Pero eso no significa, y eso quiero que entiendan muy bien, el precio, ¿en base a cuál voy a calcular? A ver, ¿en base a cuál de estos datos calculamos el precio? ¿A 45 o a 18? ¿En base a cuál calcularía el precio? A 45. Eso es lo lógico, 45, porque ese es el costo total de producción. Una cosa es que el sistema me pida clasificar mis costos, pero no voy a arriesgar y fijar mi precio en base a un costo que está subvaluado por una mera clasificación del sistema. Entonces, tengo que fijar yo mi precio en base a 45. Ni loco que estuviera para fijar en base a 18. ¿Se dan cuenta? O sea, ese sistema solo te sirve para generar información y tomar decisiones con respecto al volumen de producción y a los costos, pero no con respecto al precio. ¿Vale? Entonces van a notar que vamos a tener que hacer un cálculo de tradicional solo para saber su costo y su precio. Y para marginal vamos a hacer evaluación con ese costo marginal, vamos a hacer los productos terminados van a estar a costo marginal, van a estar, incluso el costo de ventas va a estar a costo marginal. Pero no significa que ese dato es precisamente el mejor dato que podemos utilizar. Otro dice, inciso E, por lo que se refiere a los gastos variables de operación, no se incorporan al costo de producción, es decir, a ver, vuelvo acá, lo decía un momento. Entonces, lo que me está diciendo aquí, los gastos variables, aquí no se suman los gastos variables. Eso me está diciendo. Los gastos variables de operación no se incorporan al costo de producción para fines de evaluación de inventarios. Por eso sigue siendo a 18. La evaluación, los cargos va a estar a 18. No le voy a sumar los gastos variables. Pero en el reporte de los resultados, ahí es de 100.
Ahora otra cosa que dice acá. El estado de resultados, en el estado de resultados, la diferencia entre el precio de venta y el costo total variable se denomina margen de contribución. Y sí, eso hemos hecho. El costo total variable incluye los costos variables de producción como los gastos variables de operación. Sí, eso también hemos hecho. Los costos fijos de producción y gastos fijos de operación son recuperados en segundo plano. Sí, eso hemos visto. Y dice, este sistema puede aplicarse contablemente a los sistemas de órdenes de producción o por procesos. En este caso vamos a aplicar la empresa por procesos. En forma histórica o predeterminada. Para datos históricos o para datos estimados también sirve. No hay ningún problema. Cumple todas esas características del sistema. Eso es un sistema de costos marginal. Obtener un dato de costos que esté condicionado al volumen de producción. Pero el precio se fija en base a el costo tradicional. Por un tema de asegurar la calidad, perdón, la utilidad, ¿no? Análisis. ¿Qué análisis podemos hacer con los costos marginales? Si bien hemos dicho que el punto de equilibrio, se hace un análisis de costo, volumen, utilidad. Uno, primero la influencia en el costo, otro la influencia en la cantidad producida y otro en la utilidad que se puede ganar. Por eso se llama análisis costo, volumen, utilidad. Un primer análisis es el punto de equilibrio que ya hemos mostrado, que se determina dividiendo costos fijos totales entre el margen de contribución por unidad. A ver, esto voy a explicar. Margen de contribución por unidades. Simplemente es pues, estar el precio menos el costo. Por ejemplo, si el precio es 100, porque era 100, y el costo variable era 20, ¿cuánto es la diferencia? 80. Ese es el margen de contribución por unidad. A ver. El precio es el precio neto al que vendemos, ¿sí? Era 100, sí, nos salía 100. El ingreso total unitario. El costo variable unitario era 20. Si resto eso, me da 80. ¿Qué es 80? El margen de contribución por unidad. Aquí dice costo fijo entre el margen de contribución por unidad. Pero en el ejemplo no era así. Pues sí era así. Aquí está. Costo fijo, 48,000, dividido entre la diferencia, que en este caso es 80. ¿Sí o no? Sí. Entonces, otra forma de decirlo. Está bien. ¿Qué es el margen de contribución? Dice, el margen de contribución es el exceso de ingresos con respecto a los costos variables. Es la parte que va a contribuir a cubrir los costos fijos y proporcionar una utilidad. Vale. Cuando el punto de equilibrio y el margen de contribución son iguales, significa que la empresa está en estabilidad, que no hay utilidad. ¿Vimos eso? Vimos eso. A ver. Vimos cómo el ingreso menos el costo variable nos ha generado un margen de contribución, que restando el costo fijo nos ha dado 0. En ese tipo de ejercicios se puede graficar el punto de equilibrio. Vamos a hacer también esto. Vamos a hacer gráficas de punto de equilibrio, donde están los costos fijos, los costos variables, el costo total, el ingreso total, la cantidad de producción, y vamos a ver la existencia del punto de equilibrio. Correcto, este sistema nos permite calcular el punto de equilibrio. Ahora, algunas de sus características, más que características, esto es ventajas y desventajas. ¿Cuáles son algunas de las ventajas para utilizar este sistema?
Primero, dentro de las ventajas nos permite conocer los productos o líneas de productos más rentables, es decir, con qué producto se gana más. Bien, es una ventaja. Otra ventaja es que nos permite conocer hasta cuánto se puede rebajar el precio sin perder dinero. Nuestro límite. Otro, los estados de resultados están distorsionados por separación de costos fijos de los costos fijos. Sí, tiene una distorsión, pero no sirve para tomar decisiones. A ver, estas son distorsionadas por la separación de costos fijos con el propósito, eso falta aclarar, con el propósito de generar información para toma de decisiones. Ya, falta eso. Sí, si bien el estado de resultados está distorsionado, esa distorsión es necesaria para generar información que nos ayuda a tomar decisiones. 4. Se puede determinar el punto de equilibrio. Eso es algo muy bueno. Puedo conocer cuál es el punto de equilibrio de la empresa, la cantidad mínima que debo vender para cubrir todos mis costos y gastos. Permite proyectar fácilmente las metas de ventas. Claro, si conozco cuál es la cantidad mínima que debo vender, en base a ese mínimo puedo proyectar o puedo planificar ventas, ¿no? Ofreciendo incluso incentivos para que superen esas metas. Es adecuada en empresas con costos fijos bajos. Sí, dependiendo del tipo de empresa, si tiene costos fijos, en lo posible, si son bajos, es más aplicable en ese tipo de empresas. Si sus costos fijos son muy altos, no va a dar mucha información útil. Y 7, dice, sirve en empresas cuyos productos tienen un proceso de producción homogéneo. Ya. O sea, si tú tienes una empresa donde se fabrica de todo un poco y cada producto es distinto uno de otro, entonces no es muy aplicable en ese tipo de empresas. Se puede hacer, pero no es muy precisa la información. Ejemplo, una empresa de, pongamos esto, Unilever. No es lo mismo fabricar un champú que un jabón, que un detergente. O que una cera de limpieza. ¿No es cierto? Son procesos muy distintos. Entonces, al tener varios productos y esos productos al ser muy diferentes uno de otro, eso lo complica. No digo que no se puede hacer, pero es un poco más complicado. Sirve más en empresas donde su producción es homogénea, es decir, producen productos muy parecidos entre sí. Entre las desventajas nos dice, distorsiona el costo porque no incluye su porción de costos fijos, estoy de acuerdo, distorsiona el costo, en realidad los subvalúa, eso hemos visto. El valor es que quedan subvaluados, desde luego, porque trabajamos con un costo subvaluado, nuestros inventarios también están subvaluados. No sirven a empresas que tienen productos que utilizan diferente intensidad operativa de planta y equipo, es decir, productos diversificados, demasiado complejos, no sirve de mucho. Se puede, pero no sirve de mucho. Los resultados en negocios de temporada son engañosos, pues en los meses de poca o nula venta, de poca o cero ventas, mejor vamos a poner, para que se entienda, o cero venta, hace que los gastos fijos de producción se traduzcan en pérdida. Ya, está bien. Entonces acá nos dice que los resultados de los negocios de temporada, si yo tengo una empresa que fabrica productos y esos productos se venden por temporada simplemente, tiene resultados engañosos, porque en temporada alta tengo mucho ingreso y en temporada baja tengo poco ingreso, entonces no es muy aplicable en este tipo de empresas, por la forma como se generan sus ventas. Claro, por ejemplo, una empresa, pongamos una empresa que se dedica solo a la crianza y venta de pavos. Crianza, engorde de pavos. De pavos. ¿Cuál va a ser su temporada alta? A ver, ¿alguien me puede decir? Navidad. Fin de año, ¿no es cierto?
El resto del tiempo, ¿cómo va a ser? Bajo, dice. Baja, relativamente baja, ¿no? O sea, no va a ser tanto como a fin de año. Entonces, eso se ve lo mismo que con la ropa, ¿no? Una empresa que produce prendas de vestir, si produce ropa abrigada en invierno, full, pero en verano, así, en caída libre, ¿no? Muy pocos compran chamarras en pleno verano o en plena primavera. O hablemos de otro tipo de productos, ¿no? No solo de prendas de vestir o también los medicamentos, por ejemplo. Yo he estado varios años en la industria farmacéutica. Pasa eso. Temporada alta a partir de finales de abril. Pues ahí empiezan ya un poquito a bajar las temperaturas, finales de abril, mayo, junio, julio. Ya desde agosto para todo lo que son los medicamentos para resfríos y demás. Tiene sus temporadas. Entonces, en ese tipo de empresas ocurre eso, ¿no? Es engañoso los resultados porque obviamente en temporada alta vas a tener un punto de equilibrio interesante, pero en temporada baja tus gastos fijos te van a consumir al punto incluso de que te pueden generar pérdidas. No, eso es lo que dicen, por eso es engañoso. Hay que analizar muy bien el tipo de empresa. Ahora, otra, dice, la fijación de precios solo se determina con base en los costos de producción históricos. Eso es lo que dijimos. No puedo basarme en el costo marginal para fijar un precio. Tengo que sí o sí calcular el histórico. Y esa es una desventaja, o sea, tengo que hacer doble cálculo. Pero se necesita. Y 6 dice, crea confusión al hacer creer que los costos unitarios son menores. Desde luego, esa distorsión o esa clasificación y de los costos variables solamente entran a la hoja de costo genera una confusión porque me hace parecer o hace parecer que los costos son bajos, cuando en realidad están subvaluados. Pero repito, esa distorsión de los costos es necesaria para clasificar la información y generar otro tipo de información que nos permita analizar el volumen de ventas. Ahora, al momento de generar esa distorsión, tampoco estamos perdiendo, porque repito, el hecho de generar confusión, de tener costos subvaluados, no afecta al precio, porque el precio sí o sí lo hacemos en base a histórico. Entonces, por mucho, como hace rato decíamos, ¿no? Nuestro costo era 45 el real y 18 era el costo marginal, vamos a calcular el precio en base a 45, digamos que sale 90, 95, perfecto. Entonces, sí o sí voy a trabajar con 95 y con 18. Va a parecer que mi utilidad es alta, estoy de acuerdo, porque mi costo está subvaluado, va a parecer que estoy ganando mucho, pero no se olviden que al final igual estoy tomando en cuenta todos los costos y todos los gastos, aunque sean fijos o variables. Igual entran al reporte. Pero hay una pequeña distorsión ahí, ¿no? Ya. Eso es lo que hace el sistema de costos marginal. En esencia, eso es lo que vamos a ver. A ver, en la parte práctica tenemos un sistema de costos marginal similar al que hemos visto en estimados. Costos estimados va a partir de un balance, los inventarios iniciales, son dos procesos igual, las operaciones, pero ya vean que el material directo es variable. El trabajo directo es fijo. Los costos indirectos tenemos variables, el material indirecto, gastos desembolsables de energía eléctrica, servicios básicos variable, alquileres como gastos fijos, gastos, las depreciaciones como gastos no desembolsables fijos. Tenemos el cuadro de volumen de producción, las ventas,